María Fernanda Montenegro es pastora de la Iglesia Internacional Nueva Vida de New Jersey, Estados Unidos. Es además profesora de hebreo bíblico y de perspectivas hebreas de las Escrituras. En la charla abierta 49, en diálogo de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, María Fernanda estará compartiendo sobre cómo es descifrar la Biblia en clave judía. Muy buenas tardes a todos. Estamos en la visión TJC2, una visión que es hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, y organizamos charlas cada 15 días. Y esta es la charla número 49. Y hoy tenemos una invitada especial, Marcela Montenegro, que es pastora argentina de Corrientes, pero que está ministrando con su familia, su esposo y su familia en Estados Unidos. Así que tenemos doble bendición de Argentina con misión a Estados Unidos. ¡Qué hermoso! Y en esta charla 49 nosotros lo que hacemos es, primero vamos a hablar del contexto de esta visión, para que los hermanos que hoy por primera vez se suman puedan conocer qué es TJC2 y por qué es que armamos cada 15 días estas charlas abiertas que se llaman En Diálogo. Es como el nombre es En Diálogo. TJC2, les voy a mostrar un material, ahí si lo ven, es un escudito, ¿no? Que tiene un nombre, la historia y la visión. Este es un material de JC2 y van a ver que el logo de nuestra visión, de este ministerio, tiene, muy interesante, 3 elementos. El primero, el árbol del olivo. Lo que está en segundo plano es Jerusalén, la antigua ciudad, y lo que está arriba son los rollos de la Torá. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver esos 3 elementos? TJC2 quiere decir hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. Quiere decir que hubo un primer concilio y que vamos caminando hacia un segundo concilio de Jerusalén. Y si ustedes recuerdan Hechos 15, cuando todavía la iglesia no tenía la forma que tiene ahora, no teníamos todos los segmentos de fe y expresiones de fe cristianas que tenemos en la actualidad, en estos 2000 años, la iglesia era eminentemente judía, era judía. Tenían un salvador judío que dejó una iglesia judía en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, cuyo obispo era Jacobo, o Santiago, llamado Santiago entre nosotros, pero que era Jacobo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a derramarse sobre el pueblo, el pueblo gentil, el pueblo no judío, y tenemos un excelente ejemplo ahí en Hechos 10 con Cornelio, hasta los mismos apóstoles que estuvieron caminando con Jesús, cuando Él les dijo, vayan y anuncien el Evangelio, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después hasta el confín de la tierra, quizás no sabemos si ellos recordaban que el Espíritu Santo iba a empezar a obrar y ya estaba obrando de manera maravillosa. Y cuando Cornelio, que era un temeroso de Dios, de estos que iban a la sinagoga y querían saber del pueblo de Israel, del Dios de Israel, recibe el Espíritu Santo. La gran incógnita para el pueblo judío creyente en Jesús como su Mesías, en Yeshua, era, ¿qué hacemos con el pueblo no judío, con los gentiles? Entonces ahí en Hechos 15, si ustedes, yo no voy a leer porque es muy largo, pero es maravilloso. El libro de los Hechos es el libro de los actos del Espíritu Santo. Rápidamente el Espíritu Santo les da una guía de que los gentiles se iban a incorporar como creyentes en ese Mesías judío, en Jesús, Yeshua, con solo el cumplimiento de 4 reglas. Y no tenían que hacerse judíos, sino que se podían quedar gentiles. Entonces, ahí vemos los 2 pueblos unidos, que después Pablo habla en Romanos 11. ¿Qué pasó con la primera iglesia de Jerusalén? Bueno, la historia es muy larga, pero en el año 70 hay un evento histórico que tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, con lo cual ya el evangelio que estaba dispersado entre los gentiles, se empezaba a decir que los judíos no tenían lugar en el plan de Dios, lo cual sabemos muy bien por Romanos 11.1, porque desde Génesis 12.3, cuando Dios llama a Abraham para que sea el que inicie el pueblo a través de un hijo del milagro, Isaac, y después Jacob con las 12 tribus, Dios estaba creando para sí mismo un pueblo del cual iba a venir el Mesías. Entonces, imagínense que en esa destrucción de Jerusalén y del templo, donde ya no había lugar para los sacrificios, pareciera que a los ojos del mundo gentil el pueblo judío ya estaba descartado del plan de Dios.
pero nosotros sabemos que nuestro buen Dios es fiel y que jamás revoca sus llamados. ¿Y qué ha pasado en estos 2000 años? Muchas cosas, muchas historias de sangre, de desencuentro, de muerte, tortura hacia el pueblo judío por parte del pueblo gentil. Especialmente cuando empieza en 325 después de Cristo con el concilio de Nicea, se separa al pueblo judío creyente de lo que hoy conocemos como la iglesia gentil, la iglesia cristiana. Y es una larga historia de muchos desencuentros y muchos dolores. Entonces, llegamos hasta el año 2000 y decimos, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Es la mía? Porque yo en la mía me siento bien. ¿Cuál será? O cuando voy a la iglesia de alguien y digo, sí, acá me siento bien también, pero la mía tiene estas cosas. Ha habido tal diversificación en el cuerpo de Cristo, ha habido tanta manifestación del Espíritu a través de 2000 años, a la vez que también ha habido tantas deshonras, especialmente hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que llegamos hasta este tiempo y nos encontramos con que Dios está empezando a cumplir lo que Él dijo en Hechos 3:19 en la boca de Pedro, que dijo, porque es preciso que el Señor Jesús sea retenido en los cielos hasta que el Padre restaure todas las cosas como fue dicho por boca de los profetas. Y este es el tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, de restauración que solo Dios puede hacer, solo el Espíritu Santo puede restaurar lo que está tan roto en el cuerpo de Cristo. Somos generaciones rotas de creyentes que anhelamos la unidad, pero en la voluntad humana y en las fuerzas humanas no es posible conseguir. Hace 27 años, un rabino, que primero fue solamente rabino judío y después conoció a su Mesías, a Jesús, rabino mesiánico, tuvo la visión en Dallas, Texas, Estados Unidos, de que iba a haber un segundo concilio de Jerusalén, donde en esa instancia, siendo que la iglesia creció como gentil y no como judía, la iglesia gentil, la iglesia no judía, creyente en Jesucristo, iba a abrir las puertas al pueblo judío mesiánico y decirle, el primer lugar es tuyo, vos sos el pueblo elegido y nosotros somos las ramas injertadas. Restituirle al pueblo judío su lugar de primer pueblo, siendo la niña de sus ojos, y además pidiendo perdón por haber alterado el orden que Dios mismo estableció. Y este movimiento que empezó con simplemente un rabino mesiánico y su esposa, el rabino Marty Wallman y su esposa Marlene Wallman, está ahora en los 5 continentes o 6 continentes, en todas las naciones ha sido predicado y ha sido enseñado y así seguimos. Y además es un movimiento global del espíritu de oración que busca la unidad entre judíos y gentiles, ambos creyentes en Yeshua, en el cuerpo del Mesías. Porque sabemos que Jerusalén, y seguramente la pastora va a hablar de esto, Fernanda, Jerusalén es el reloj de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que indica en qué lugar o tiempo del plan de Dios estamos. Entonces nosotros como iglesia no judía, como gentiles, creyentes en un Salvador judío, debemos empezar a mirar hacia Jerusalén, porque ahí está la agenda de Dios. Seguir con nuestra tarea de la Gran Comisión, por supuesto, pero que esta visión de mirar nuevamente a Israel y restituirle su lugar dado por Dios sea transversal a todas nuestras enseñanzas, a toda nuestra forma de ver y enseñar y comprender y orar en este sentido. Esta es la visión de JC2, es muy amplia, este es un pequeño resumen y damos la bienvenida a todos los hermanos nuevos que se están hoy conectando y que están escuchando sobre esta visión. Ahí vamos a poner los datos de teléfono, de WhatsApp y de mail, y también tenemos nuestro canal en YouTube, donde este video va a ser editado y va a ser subido a nuestras redes, también tenemos página en Facebook y por supuesto estamos siempre enviando materiales a quienes nos lo pidan. La visión de JC2, como cualquier visión que trae Dios, es una visión del Espíritu y se entiende por la revelación del Espíritu Santo. Así que sin más, yo quiero ya presentar a nuestra oradora que está tomando mate. Bienvenida, Fernanda, gracias por venir y te puedes seguir presentando en todo lo que necesites, ¿sí? Ya tienes
el espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Tengo el micrófono abierto? ¿El micrófono está abierto? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias María, gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada de que me hayas invitado y muy desafiada también, porque siempre tienen oradores buenísimos. Sé para cada charla que tienen gente muy preparada, así que es un desafío para mí realmente estar acá, en este lugar, así que te agradezco mucho y bueno, espero poder cumplir las expectativas del ministerio y bueno, poder colaborar un poquito más, dar mi granito de arena para este ministerio tan lindo y tan grande, ¿no? Que se está haciendo de todo el mundo hacia este concilio de Jerusalén. Bueno, gracias y quiero empezar con el tema para no demorarme. Yo voy a estar hablando de descifrar la Biblia en clave judía. ¿Y qué quiere decir esto? Es para que se entienda un poco, ¿no? Porque pareciera como un poco raro, pero en sí lo que yo quiero hacer es poder dar algunas claves que a veces desde la óptica cristiana no podemos, si no tenemos estas claves desde la cosmovisión judía, nos cuesta entender todo el panorama completo, ¿sí? Y yo voy a dar dos claves en esta tarde, ¿sí? Y quiero empezar con un versículo que está en el Salmo 62, versículo 11, se los voy a leer así. Dice, una vez habló Dios, dos veces lo he escuchado. Voy a repetir de nuevo. Una vez habló Dios, dos veces lo he escuchado. Este versículo básicamente resume de qué se trata todo esto de entender la Biblia desde la perspectiva judía. Que no hay una sola lectura. Hay varias lecturas. El Señor habla una vez, pero lo escuché dos veces. ¿Sí? Este es un versículo clásico que se usa para tratar de, cuando uno quiere transmitir y decir, ¿por qué a veces hay tantas interpretaciones o por qué cuesta seguir la línea de pensamiento cuando uno quiere escuchar a un rabino y dice, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo interpretó eso? ¿O cómo le sigo el hilo a este hombre que está hablando desde una perspectiva hebrea? ¿Sí? Porque no hay una sola forma de interpretar. ¿Sí? La palabra del Señor es lanzada y hay varios niveles de interpretación. ¿Sí? Entonces yo hoy quiero hablar de dos claves. Quiero dar dos claves para poder tratar de entender un poquito la cosmovisión judía al acercarse a la palabra del Señor. Porque hay, como podríamos decir, una manera original en la que el pueblo judío se acerca al texto. Y ahí es donde a veces nosotros nos perdemos, porque no logramos entender cómo el pueblo de Israel se acerca a la palabra. Yo no quiero que esto sea un estudio técnico, sino que quiero que sea más bien una herramienta que nos ayude a renovar nuestro encuentro con el Señor y con la palabra, que podamos encontrarnos con ese Jesús de la palabra. ¿Sí? No quiero hacer algo técnico, quiero simplemente renovar nuestro entendimiento en algunos aspectos de la palabra y nos volvamos a reencontrar de la palabra. Siempre me gusta poder inspirar para volver a enamorarnos de la palabra de Dios y encontrar todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Entonces me gustaría que podamos ver el texto, no sé si decirlo con otros ojos, pero sí con otros anteojos, ¿sí? Que podamos ver el texto con otros anteojos y acercarnos con unos anteojos un poquito más judíos, estos anteojos para poder entender el texto. Hay un versículo muy conocido, que es con el que voy a tocar la primera clave. La clave número 1 es la unidad. La unidad. Y en Deuteronomio 6:4 está la famosa oración que es el Shema. Sí, que yo creo que todos los que estamos acá
sabemos de qué hablamos cuando decimos que es el Shema, la oración principal del pueblo de Israel. ¿Sí? Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Adonai, nuestro Dios es uno. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Este versículo, los evangelios sinópticos lo retoman y lo aumentan y le agregan con todo tu pensamiento, ¿sí? Entonces ahí se hace como un todo, ¿sí? Se completa como es como que completaran la totalidad del ser humano, ¿sí? Es como que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Y esto es un concepto muy importante, porque nos va a hablar ya desde el principio de un concepto del que no vamos a poder separarnos cuando nos acercamos al texto, y es la unidad. Nosotros el ser humano es uno, somos uno, somos una sola unidad, somos cuerpo, mente, alma, espíritu, somos todo uno, y el hombre bíblico se ve como uno delante del texto y delante de Dios, porque Dios es uno. Entonces tenemos de que el hombre es uno, es una totalidad, es una integridad, porque es imagen y semejanza de un Dios que es uno con mayúscula. Y esto es algo que no podemos olvidarnos cuando nos acercamos al texto, porque la unidad es lo que va a marcar todo. Dios es uno, su Torá es una y la revelación es una. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva judía, y para un judío que conoce a Jesús como su Mesías, no va a entender que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, sino que es una sola revelación. El Nuevo Testamento sería como una continuidad del Antiguo Testamento, por decirlo de una manera. Pero no podemos perder de vista de que en realidad es una sola revelación. Por eso la primera clave es la unidad, es la unidad en todo, la unidad de Dios, la unidad del ser humano como persona integral y la unidad de la revelación, ¿sí? Cuando nosotros como iglesia hacemos esa dicotomía y decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y solamente nos enfocamos en el Nuevo y nos desconectamos del Antiguo Testamento, es donde nos perdemos de muchas cosas y a veces llegamos a interpretaciones, no quiero decir equivocadas, pero a veces que no son las correctas, porque nos hemos alejado de esta continuidad de la revelación. Y les quiero dar un ejemplo muy concreto para que ustedes me entiendan. Nosotros cuando volvimos de Israel a Argentina, nosotros vivimos con mi familia en Israel, con mi esposo y con mis 2 hijas. Mi hija mayor hizo la primaria, toda la escuela primaria en Israel. Cuando venimos a Argentina, ella tuvo que rendir como una equivalencia para poder entrar al secundario de acá. Y todo lo que era lengua y matemática no había ningún problema, porque las matemáticas son matemáticas en todo el mundo. Entonces, tenía que rendir todo lo que era matemática, no hubo ningún problema. Va a rendir lengua, yo la preparé, poquito análisis de oraciones, todo lo que se ve en primaria, ni un problema, aprueba. Pero las ciencias sociales lo mismo, imagínense, las ciencias naturales, perdón, lo mismo, porque los árboles y las hojas son las mismas en todos lados, ¿sí? Los animales son los mismos, por llamarlo de una manera, o sea, todo lo que era la parte de la naturaleza, todo lo que es las ciencias naturales, ni un problema. Pero me encuentro con un problema cuando yo la estaba preparando para que rinda las equivalencias, con algo que jamás pensé que iba a tener problemas, y era con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ella toda la primaria había estudiado todo lo que tenía que ver con Medio Oriente.
Cuando nosotros venimos a Occidente y yo llego a explicarle que ella tenía que rendir la Revolución de Mayo, la independencia y todo eso de nuestro país, ella en un momento me dice, pará mamá, me dice, no entiendo, me dice, ¿qué hacían los españoles acá? ¿Cómo? ¿Por qué el Río de la Plata y Argentina tenía que separarse de España si España está del otro lado? Y ahí me di cuenta de que ella toda la primaria había aprendido todo lo que era del otro lado del mar. Ella había, y no solamente del otro lado del mar, sino más allá, porque era todo Medio Oriente. Ella había llegado, había estudiado todo lo que era Medio Oriente y había llegado hasta Grecia, porque se sabía toda la mitología griega como parte de lo que era Occidente. Hasta ahí la habían enseñado. Pero no le enseñaron de un Colón, no le enseñaron que Colón descubrió América, no le enseñaron que los españoles vinieron para acá. Entonces me encontré que tuve que explicarle todo, porque si no ella no entendía cómo habían llegado hasta acá. Así, exactamente de esa manera nos pasa cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento y nos queremos desconectar del Antiguo Testamento. No sé si se entiende. Cuando queremos hacer esa desconexión y no nos damos cuenta de que hay una unidad, nos vamos perdiendo el origen y el trasfondo de dónde salen las cosas. ¿Por qué tenemos que independizarnos de España? ¿Qué hacían acá los españoles? ¿Quién era este señor Colón que llegó? Y así nos pasa con el texto del Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos de que entendemos el Nuevo Testamento, o a veces decimos el Nuevo Testamento es fácil, y todo lo contrario. El Nuevo Testamento, decía nuestro rabino, es muy elevado, es muy espiritual y mucho más complejo que el Antiguo Testamento. Y hay que saber mucho de todo el Antiguo Testamento para poder entender bien el Nuevo Testamento. Por eso es necesario tomar en cuenta esta unidad. Hay una unidad en Dios y una unidad en la revelación de Dios. Y no podemos hacer una desconexión de esto. Jesús era un rabino judío de su época, que creció en un ambiente judío, en una sinagoga judía, con amiguitos judíos, y no lo podemos sacar de ese lugar, porque ahí es donde nos equivocamos. El libro de Hebreos va a decir algo que a mí me gusta mucho, Hebreos 8:5, dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? La palabra que usa el autor de Hebreos en un Nuevo Testamento hebreo, si uno lo lee el Nuevo Testamento hebreo, es la palabra modelo, es la palabra tavnit. La palabra tavnit es maqueta, es como una maqueta. Lo que está diciendo es que a Moisés le dijeron, esto que viste en el Sinaí es una maqueta, así como la viste, ahora copiala. Eso es la Torá. La Torá es una maqueta, es la maqueta que nos dio el Señor, y es una unidad, ¿sí? Y continuamos con este tema de la unidad. Dios es uno, la revelación es una, la Torá es una. Y de ahí sale todo. Nuestro diseño, nuestro modelo, nuestra maqueta es la Torá. Y de ahí viene todo. Y ya me van a entender. ¿Qué son los libros históricos? Los libros históricos es un comentario, podríamos decir un relato, de cuando el pueblo, los jueces o los reyes hacían bien las cosas o se apartaban de la Torá. ¿Qué son los libros proféticos? Era la exhortación de los profetas por parte del Señor a volver a la Torá. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es el cumplimiento del Mesías prometido
de ese Mesías que estaba en la Torá, la venida de ese Mesías a la tierra, y ahora cómo vivimos y cómo aplicamos la Torá en tiempos del Mesías. ¿Qué aplicar y qué no aplicar ahora que ya está el Mesías? Pero todo es en base a la unidad de la revelación que el Señor nos entregó en el Sinaí. ¿Se entiende? Cuando nosotros queremos hacer la desconexión y decir Nuevo Testamento por un lado y Antiguo Testamento por otro, es cuando nos vamos a equivocar en acercarnos al texto y vamos a mirar con unos anteojos diferentes a los anteojos con los que se acerca una persona que desde el judaísmo se acerca al texto. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Por eso es que llegamos a esas conclusiones a veces de rechazar a los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la idea, porque nos quedamos con lo que Jesús le exhortaba a los fariseos. Pero Jesús le exhorta por eso malo que hacen, eso que estaba mal en el corazón de los fariseos. Pero Jesús no tenía necesidad de decir todas las otras cosas positivas de los fariseos, porque él vivía entre los fariseos y los discípulos y la gente que lo escuchaban a Jesús conocían lo de los fariseos. Jesús salió de la escuela de Hillel, que era el jefe de los fariseos. O sea que podemos decir que Jesús era fariseo. Pablo era fariseo de fariseos, dice fariseo, hijo de fariseo. Entonces no puede ser algo malo. Pero si lo agarramos así suelto, desconectado, nos quedamos y hacemos prédicas o enseñanzas en contra de los fariseos. No sé si se acuerdan del pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando dice, entonces Pablo, esto está en Hechos 23 del 6 al 9, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Pablo era fariseo, compartía las enseñanzas de los fariseos. Por eso es que Pablo argumenta esto, ¿sí? La relación de Jesús no siempre fue mala con los fariseos, porque como les dije, compartía un montón de enseñanzas, compartía doctrinas, compartía tradiciones con los fariseos. Todo lo que era lo mismo que Pablo menciona acá, la resurrección de los muertos, muchas formas de piedad, el ayuno, la oración, la ayuda a los pobres, todo esto era parte de la doctrina de los fariseos. Cuando Jesús llama Padre a Dios en la oración, era la forma en que los fariseos se conducían cuando oraban, lo llamaban Padre a Dios. O sea, no sé si me van siguiendo lo que les digo, ¿sí? Si hacemos esta unidad de lectura, si no hacemos una desconexión, nos vamos a dar cuenta que Jesús no era que era contrario a los fariseos o no los quería. Jesús lo que hacía era, les exhortaba cuando ellos se ponían a decir, no, hacían todo un mundo por el lavado de manos, pero dice, no honran a su madre y a su padre. Entonces, ¿qué le molestaba a Jesús? La hipocresía de los fariseos. Cuando con un acto externo querían tapar un montón de otras cosas internas, pero no estaba en contra necesariamente de todos los fariseos, porque seguramente habían muchísimos fariseos buenos y con un corazón recto. Ahora, entonces, pero si nosotros no sabemos todo esto, si no nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo, si hacemos una división, solamente nos vamos a quedar con
pedacitos y malinterpretar esos pedacitos. Por eso tenemos que leer todo en una unidad y darnos cuenta que el Nuevo Testamento es simplemente la continuación de la revelación de Dios. Amén. Me acuerdo que cuando estuvimos en Nazaret, en un convento de monjas, justo se había hecho un descubrimiento muy, muy interesante. Y no estaba todavía abierto al público, porque seguían excavando y estaban ahí todavía los arqueólogos y estaba todo puesto vieron con esos soportes de madera y todo para que no se derrumbe. Pero como la que estaba a cargo del convento nos vio que éramos muy curiosos y que conocíamos de la palabra y todo, y ustedes, los que conocen a mi esposo, saben que habrá hecho buenas relaciones públicas con esta monjita, y la monjita nos dejó entrar y bajar a esta excavación. Entonces tuvimos el privilegio de poder bajar a este lugar. Y ella nos decía que era la casa de un sadik, de un santo del primer siglo. Se cree, no sé, creo que ya habían comprobado, pero no estoy segura, no quiero asegurarlo, pero se cree de que era la casa de José, el papá de Jesús, el papá terrenal de Jesús. Pero no estaban muy seguros todavía. Pero sí sabían de que era el lugar de reunión de los primeros cristianos. ¿Y saben lo que había en ese lugar? Algo que nos llenó de, así como de mucha emoción, ¿no? Porque era un lugar, sí se sabía que se reunían los primeros cristianos ahí. Había un lugar para lavarse las manos en forma de cruz. Y usted dice, ¿cómo? Sí, porque cuando Jesús exhortaba con el tema del lavado de manos, no era que él se ponía en contra de esta tradición, porque seguramente él lo habrá hecho, él lo habrá tenido que hacer para entrar al templo, para un montón de cosas. Ahora, cuando se querían quedar solo con lo externo, era lo que Jesús decía, no hagan esa desconexión, porque somos uno, ¿sí? No es que porque hago lo externo, lo interno, no. Así como somos una unidad, hay una unidad en Dios y hay una unidad en la revelación. Entonces, y es evidente que los primeros cristianos que se reunían en esta casa, se seguían lavando las manos y tenían un lugar para lavarse las manos con forma de cruz. Era emocionante el lugar, mis queridos. Pero ahí uno se da cuenta cómo a veces, si uno solamente toma una parte, se pierde un montón de las riquezas que hay en la palabra y en conocer todas estas cosas. ¿Amén? Ahora quiero ir a la segunda clave. Entonces vimos que la primera es la unidad. No perder de vista esto, la unidad. Dios es uno y ese concepto es algo que nos tiene que quedar, si bien yo no puedo desarrollar ahora este tema de la unidad de Dios y de que Dios es uno y de que Dios habita la unidad. ¿Sí? Es un tema muy, muy, muy profundo y muy amplio y muy largo, pero la revelación es una, Dios es una y nosotros somos uno. Por eso es que el Señor exhortaba tanto a la integridad, a que no querramos o pensemos que con lo externo vamos a tapar lo interno. ¿Sí? Vamos entonces ahora a la segunda clave, que es lo que a mí me parece algo sumamente importante para poder entender y descifrar la palabra de Dios en clave judía, como le puse el título, es el idioma hebreo. Sin una comprensión, o por lo menos tener una leve idea, no de que sepan hebreo, sino de entender cómo funciona el idioma hebreo, va a ser muy difícil ponernos estos anteojos hebreos para poder acercarnos al texto. ¿Sí? Y entonces en esto quiero darle algunas aclaraciones. Ustedes saben todos de que el idioma con el que se escribió el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento, es el hebreo. ¿Sí? El hebreo es un idioma semita
pues, digamos que comparte un montón de cosas con el árabe, con el arameo, que son todos idiomas semitas. Y como todo idioma semita, solamente tiene consonantes, no tiene vocales. Y esto es algo que a nosotros como occidentales, con un idioma con consonantes y vocales, nos cuesta muchísimo entender. Pero esto es algo muy importante y necesario de entender para acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense acercarse a una palabra, a un texto que solamente tenga consonantes. ¿Cómo la leo? ¿Cómo la leo sin vocales? No puedo leer si es que yo no sé cómo se lee lo que voy a leer. O sea que alguien me tuvo que haber enseñado. Y alguien me tuvo que haber enseñado cómo se lee lo que estoy por leer, porque tengo que leerlo sin vocales. O sea que yo ya prácticamente tengo que acercarme sabiendo cuáles son las palabras con las que voy a tener ahí. Piensen en una palabra básica nuestra que aprendemos cuando somos chiquititos, que es papá y mamá. ¿Cómo se escribiría sin vocales? Solamente PP o MM. Y si no tengo vocales, si yo no sé qué iba a decir papá, yo puedo decir Pepe. O puedo decir Pepa. ¿Me entienden? Ahora, yo tengo que tener a alguien que me diga cómo leer para leer. Y yo me puedo acercar a una palabra y que tal vez no haya seguridad de que si esa palabra es papá, o es Pepe, o es Pepa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que pasó? Muchos siglos después, estamos hablando entre el siglo VII y XI más o menos, hubo un grupo de rabinos sabios que se reunieron, que se llamaron masoretas, y ellos idearon un sistema de puntuación, que es lo que se va a conocer después como la puntuación masorética. Y ellos decidieron ponerle unos símbolos o signos a todas estas consonantes para que se puedan vocalizar las palabras. ¿Sí? Pero para llegar a esto, tenemos que entender de que ellos tuvieron que ponerse de acuerdo en un montón de palabras que no se sabía cuál era realmente la palabra correcta. Entonces tuvieron que discutir, debatir, incluso cuando uno se acerca al texto hebreo, va a ver la puntuación, esta puntuación masorética, que son vocales, pero hay algunas que tienen un signito diferente. Y este signito a veces te dice que no hay seguridad de cuál sea la palabra correcta, porque no llegaron a ponerse de acuerdo. ¿Sí? Entonces, todo eso para nosotros tal vez sea un mundo desconocido, pero para alguien que creció en esto, se acerca de otra manera a la palabra. Y todo esto es importante que nosotros entendamos, no que nos sentamos en la obligación de aprender el hebreo, pero sí por lo menos de saber de que hay una amplitud en el texto que a veces nosotros ignoramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también así como hay esta falta de vocales, también es un idioma que se mueve por raíces. ¿Y esto qué quiere decir? De que hay una palabra de que a veces tiene varios significados. Y esta multiplicidad de significados lo que va a hacer es que a veces me amplía y me enriquece tremendamente el texto. Y yo en vez de quedarme solamente con una interpretación, esto no es que me cambie la interpretación, sino que me amplía.
Y si yo desconozco esto, a veces me quedo solamente con algo muy seco o muy árido, sin entender de que hay una riqueza profunda en el texto. ¿Sí? Les quiero dar unos ejemplos. Les quiero dar primero un ejemplo de uno que se estudia mucho este versículo, tal vez algunos los conoce, tal vez otros no, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 3 al 6, para que ustedes me puedan entender este tema de la puntuación. Primera de Reyes 17, del 3 al 6, dice, apártate de aquí, está hablando del profeta Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta palabra cuervos tomó mucho tiempo que se pongan de acuerdo. ¿Qué era? ¿Por qué? Porque el texto dice, Beaorbim Meviim lo lehem ubasar, y los cuervos le traían a él pan y carne. Pero ustedes recuerden que esto no tenía puntuación, eran solamente consonantes, sin vocales. Entonces cuando se reunieron decían, ¿cómo leemos esta palabra orbim? Porque si le saco las vocales, con las consonantes yo puedo leer orbim, que es cuervo, o puedo leer arabim, que son árabes. Y entonces el debate era, ¿qué está diciendo el texto? ¿Que los cuervos le traían pan y carne o eran los árabes que le traían pan y carne? Y ustedes se van a encontrar con algunas versiones que dicen que los árabes le llevaban pan y carne. Creo que hay una versión que mantuvo eso. Y fue grande el debate. Porque había que ponerse de acuerdo en ver cómo interpreto, quién le llevó, porque podrían ser cualquiera. Yo creo que por ahí a veces era más milagroso que le lleven los árabes que le lleven los cuervos. Todo depende de quién lo mire, quién lo interprete y en qué momento de la historia se interprete, ¿no es cierto? Pero los masoretas, la mayoría dijeron no, fueron los cuervos, y quedó cuervos. Y quedó así. Porque las mismas consonantes, si yo le pongo una puntuación, se lee orbim, y si le cambio la puntuación, se lee arabim. ¿Ustedes me entienden qué diferencia? De esa misma manera pasa con un montón de otros versículos que tuvieron que ponerse a pensar, a debatir y llegar a un acuerdo para ver qué interpretación le daban y cuál era la mejor versión para que quede en la palabra. ¿Amén? Otro ejemplo que le voy a dar con respecto a este tema de las raíces de las palabras, ¿sí? Vieron que les dije que las palabras, hay algunas palabras, o sea, todas las palabras vienen de raíces, todas las palabras hebreas vienen de una raíz principal, y esa palabra raíz tiene a veces varios significados, ¿sí? Y esos significados me enriquecen el texto, ¿sí? Entonces les quiero leer uno que está en el Salmo 103, Salmo 103, versículos del 1 al 4, dice, Salmo de David. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Sí? Esta palabra corona, que es la palabra keter, tiene 3 significados diferentes. La misma palabra, keter, viene de una raíz que tiene 3 significados diferentes. Puede ser corona, puede ser rodear o circundar, o puede ser esperar. Como en un pasaje de Job, donde se traduce como esperar. Fíjense la amplitud de significado que tiene una palabra. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir, bueno, pero ¿cuál significa? ¿Significa corona o qué? Pero ¿qué pasa si yo lo que decido es ampliar la lectura con estas posibilidades que me da el hebreo? Porque eso es lo que tiene el texto. Y por eso es que no podemos ignorar esta clave para acercarnos a la palabra. Porque ningún otro idioma nos da esta posibilidad de acercarnos con una amplitud de interpretaciones o un enriquecimiento como lo hace el hebreo. Porque fíjense, si yo digo, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Y uno puede decir, bueno, pero ¿dónde están esos favores? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, esa corona del Señor es lo que me rodea, lo que me circunda? Y a veces no prestamos atención de que el Señor, esa corona que nos da, a veces es nuestra familia que nos está rodeando, o la iglesia que nos está cuidando, que nos está conteniendo. Entonces a veces no veo el favor del Señor. Digo, el Señor que te corona de favores, sí, pero a veces no es solo que me corona de favores, sino que a veces me rodea de favores. A veces me rodea de gente y ahí está el favor de Dios. En la gente que pone a mi lado, en aquellos que pone alrededor mío, que me están cubriendo, que me están guardando, que están orando por mí, que están velando por mí. Y también es esperar, porque a veces en la espera está el favor del Señor. Esperar el tiempo del Señor y Él va a venir. Entender de que a veces esperando en el Señor recibimos después la recompensa. Pero ven cómo es diferente si yo puedo decir, no lo leo solamente así, me corona de favores, y a veces digo, ¿dónde está la corona de favores del Señor? A veces la corona de favores es la espera. Es esperar y que después va a llegar la recompensa. A veces esa corona de favores es que el Señor me rodea de favores, me rodea de cosas que a veces no puedo ver, pero que ahí está el favor del Señor, en lo que Él me está rodeando. ¿Se dan cuenta cómo amplía, enriquece, cómo me acerco al texto? Y otra cosa, otra característica que no podemos ignorar del idioma hebreo, es que las letras hebreas, además de letras, son números. ¿Sí? Yo creo que eso la mayoría lo debe saber, pero igual tengo como la obligación de decirlo, porque por ahí puede ser que haya alguno que no lo sepa, y esto es algo muy importante. ¿Sí? Las letras hebreas son números. En la época en que se escribió la palabra del Señor y durante el tiempo del Señor, no habían los números que nosotros conocemos. Las mismas letras del alfabeto eran los números. O sea, las letras eran números y se usaban exactamente igual que los números. ¿Sí? Y esto es algo que no podemos ignorar o dejarlo ahí en un costadito. ¿Por qué?
porque hay pasajes que solamente se pueden interpretar cuando uno hace una interpretación a través de los números, porque si no, uno no puede llegar a entender qué es lo que el Señor quiso decir, o uno no puede llegar al mensaje profundo. Tal vez uno lo entiende superficialmente, pero no se llega a ese mensaje más profundo que el Señor nos quiere dar. Y hay un ejemplo que me gustaría dejarlos, y con esto ya termino, que es en el libro de Esther. Ustedes saben que el libro de Esther tiene una característica, y es que no se menciona a Dios. En el libro de Esther no se nombra a Dios, un libro lleno de milagros, pero que no se nombra a Dios. ¿Sí? Entonces tuvieron que buscar mucho a ver, Dios tiene que estar oculto acá. El Señor nos tiene que dejar algunos mensajes ocultos acá, porque si no aparece su nombre, porque imagínense dónde se escribió Esther, estaban en un imperio, en el imperio persa, muy opresor, todo donde tenían que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y entonces, ahí hay algo muy bonito. Ustedes saben que los que leyeron Esther y los que les gusta estudiar se acordarán que dice que todo ocurrió en el mes de Adar, ¿sí? En el mes de Adar. Adar numéricamente es 205. Ese es el valor numérico. O sea, si yo escribo Adar en hebreo, son 3 letras, ¿sí? Y que me suman 205. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ok. El mes de Adar, por ser el mes donde ocurrió todo lo del libro de Esther, se lo conoce como el mes, en hebreo se dice Beanafoch Hu, y él lo dio vuelta, y él lo revirtió, sería como la traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque había como un designio de que todo el pueblo de Israel tenía que ser asesinado, pero sin embargo vino la intervención del Señor y el Señor lo cambió todo para bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si damos vuelta a este número a dar? 205 nos queda 502. Y 502 es la numeración de Baruch Mordejai, o bendito sea Mardoqueo. Y ustedes saben que por Mardoqueo todo fue dado vuelta. Fíjense qué coincidencia, que bendito sea Mardoqueo es 502, y si lo doy vuelta es 205, el mes donde Dios todo lo da vuelta. Fíjense qué maravilla, cómo coincide y cómo hasta numéricamente el Señor hace que cierren todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la unidad de la revelación, Dios es uno, la revelación es una. Tenemos que ver todo como una unidad, tratar de no ver como antiguo y nuevo, sino como una sola continuidad de que Dios reveló y después todo se fue desarrollando, ¿sí? Y después acercarnos con un entendimiento diferente del hebreo. Tal vez voy a decir, bueno, ya se me pasó el tren, no es el tiempo que estudie, ya no estudié el hebreo, no pude, lo que sea, pero por lo menos saber de que hay muchas formas en que el hebreo nos da posibilidad de acercarnos al texto de una manera diferente que solamente si agarro y lo leo así como está. Hay una riqueza oculta en el hebreo. Hay muchísimo, muchísimo ahí adentro que el Señor nos dejó para que podamos sacar esos tesoros escondidos que están adentro de la palabra. Amén. ¿Ya está? Sí, porque no, lo hice así, porque no quería dar más información porque decía, bueno, va a quedar como... Nos quedamos con ganas, me parece que te vamos a invitar próximamente para la segunda parte. Hermoso, no, clarísimo. Yo soy
de las que anotan todo, aunque lo haya escuchado antes, y otra vez Dios vuelve a hablarnos y a refrescarnos y a llamarnos a la lectura. Gracias. Yo estaba escuchándote y digo, ¿cómo Dios te ha puesto el llamado a la enseñanza, Fernanda? Muy claro, porque no hay quien no pueda captar estas tres claves tan claras, así que te damos gracias a Dios por esto, porque es como que enciende otra vez el deseo de buscar esa lectura con las lentes judías. Bueno, muchísimas gracias, porque por ahí no sabía si iban entendiendo o no, y siempre me carga mucho que el oyente pueda entender lo que estoy diciendo, porque no es algo muy simple. No, está muy bien, está perfecto. Yo quisiera preguntar si hay entre los participantes preguntas, si hay alguna, ahí han estado haciendo exclamaciones de que queremos más clases, así que te vamos a invitar nuevamente. Tenemos en el Zoom, mientras vamos esperando que alguno se anime a preguntar o hacer un comentario, tenemos al pastor Montenegro, que es tu esposo, compañero de ministerio y de la vida. También tenemos al hermano Soto, que es un hermano judío mesiánico de Chile. Bueno. Sí, siempre, bueno, últimamente estamos más en conexión con hermanos de otras naciones nuevas que se están sumando, como también de Venezuela, también de Bolivia y también de Argentina. Y bueno, después estas charlas se viralizan y van a quedar en el canal de YouTube. ¿Alguno le gustaría hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo puedo empezar con una pregunta que tengo. Eh, Sí, gracias a Dios está el pastor Montenegro para que te la conteste. no, bueno, entre los dos pueden tranquilamente compartir. No, la pregunta mía es que me llama mucho la atención la traducción de cuervo o árabe. Porque los dos son improbables, que un cuervo, que es un animal que no es muy amigable, que en la literatura se usa para libros de terror o con cuentos de terror, el Sí, cuervo negro, el cuervo como un pájaro de mal agüero, sí. tan improbable que un cuervo te traiga comida, ¿no? Pero pensaba en, ¿por qué no árabe? En las tensiones que hay geopolíticas y de siempre, ¿no? ¿Cómo es que no, eso es una reflexión simplemente. Me llama mucho la atención que hasta podrían ser usados en ciertos contextos como sinónimos. Pensé lo mismo, pero no quise decir. Claro, con todo respeto. No, con todo respeto, cuando uno tiene, cuando hay naciones que tienen tensiones por la historia, que no han sido resueltas, siempre está esto de llamar con un adjetivo despectivo, porque esas tensiones no están resueltas todavía y eso muestra una herida, ¿no? Pero es muy interesante. Siempre a mí me llamó la atención el cuervo. Digo, ¿por qué un cuervo? ¿Por qué elegir un Sí, cuervo? totalmente, sí. Pero qué interesante saber esto de que podría ser otra palabra y que aún no se han puesto de acuerdo. A mí me maravilla la tensión que siempre generan los textos, porque pareciera que el pueblo judío está acostumbrado o en la cultura, el ADN es que puede caminar con esa tensión y no necesita resolver esa tensión, como que en esa tensión hay una riqueza, ¿no? No sé si vos que te dedicás, ustedes que se dedican a estudiar las perspectivas, es lo que yo veo siempre. Sí. Como vos decís, creo que no hay una respuesta de por qué eligieron uno u otro, pero bueno, por algún motivo se habrán decidido la mayoría a poner que son cuervos y no árabes, ¿no? Yo no sé si, por qué. Por eso que creo que solamente una o dos versiones dejaron la traducción como árabes, pero en sí la opinión mayoritaria era que era cuervos. Así que, Qué bueno sería saber qué pasó con esas versiones que decían árabe y si las aceptaron o no. claro, imagínate que fue hace tantos años que esto ya quedó, incluso es difícil para ahí encontrar qué pasó, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Bueno,
Dejamos abierto si algún hermano quiere abrir su micrófono y pueden hacer un comentario o simplemente una expresión de gratitud o saludo, algo Ahí mi para... esposo está levantando la mano, Ah, sí, parece. adelante, adelante, damos el espacio al pastor Marcelo, por supuesto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, pastor. Qué lindo verte otra Bueno, vez. acá, gracias, igualmente. Bueno, acá estoy escuchando la clase y bueno, este tema es un tema apasionante a lo que nos gusta, todo este tema de profundizar en la palabra. Realmente nos renueva escuchar esto. Y pensar un ejemplo, yo pienso que creo que vas a coincidir conmigo, María, y también Fernanda, que no hay nada ingenuo, nada inocente en nada, ¿no? Y en las traducciones pasa lo mismo. En las traducciones, en toda literatura hay una intención, ¿no es cierto? Entonces, si uno lee los mismos comentarios o las mismas interpretaciones del mismo texto a través del tiempo, esa interpretación fue cambiando, la traducción fue cambiando, porque había una intención, había una intención. Por ejemplo, tomar un ejemplo muy conocido. Una gran tensión entre la ciencia y la fe por muchos siglos, ¿sí? Todos sabemos eso. Hubo una gran tensión donde si vos estabas en la fe no podías creer en la ciencia, y si estabas al lado de la ciencia no podías ser un hombre de fe. Esto existió por siglos. Entonces, por ejemplo, eso tiene un fuerte énfasis en el momento de traducir un texto. Porque si nosotros miramos muchas de las versiones tradicionales en cuanto al Génesis, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis, la creación, hay una palabra que llama mucho la atención, que es ta'anim, grandes, Reina Valera traduce grandes monstruos marinos, ¿sí? Pero si nosotros realmente vamos al original hebreo, lo que dice ahí, el texto hebreo lo que dice es grandes lagartos. Grandes lagartos. Y en griego, si yo paso esa palabra al griego, grandes lagartos es dinosaurios. Pero había toda una intencionalidad de que no se lea dinosaurios, porque había que como frenar a la ciencia de alguna manera, o como había que no coincidir con la ciencia que estaba hablando de los dinosaurios. Y mucho tiempo la iglesia no tenía, o le causaba una crisis a la iglesia pensar, o al hombre de fe le causaba una crisis creer que hubieron dinosaurios, porque se hacía una lectura anti-evolucionista. ¿Sí? No sé si me entienden. Entonces era más fácil decir, vamos a traducir grandes monstruos marinos, que también es una posibilidad, para contrarrestar algo que se entendía como opuesto. Gracias a Dios eso se está superando y cada vez más hay gente de fe que es científica y cada vez más científicos que creen y se van acercando las posiciones, ¿no? Pero es un ejemplo. Otro ejemplo muy común, muy conocido también, es el tema de antes de Jesús y después de Jesús. Ajá. Una fue la lectura del judaísmo del antiguo del tiempo antes del Señor, y otra lectura rabínica del texto después del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Eso es para nosotros que leemos el Salmo 22 de una perspectiva mesiánica, para nosotros ese salmo es tremendamente mesiánico y habla de Yeshua. Para nosotros habla de la crucifixión de Yeshua, cuando dice: horadaron mis manos y mis pies. Cualquier creyente lee eso. Y si uno lee los antiguos escritos hebreos antes de la venida de Yeshua a la tierra,
Ellos también leían eso. Ellos leían, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, si uno lee una versión judía moderna de ese texto, va a encontrar que ellos pasaron la palabra ora, por la explicación que daba la pastora Fernanda, la riqueza que tiene el hebreo, la posibilidad que te da el hebreo. La palabra horadaron, también se pueden leer leones. Entonces uno lee una versión judía moderna de ese pasaje y dice así, leones a mis pies. Y si lean ustedes, pues fíjense una versión hebrea hoy actual del texto del español, van a ver que ellos traducen leones a mis pies. Porque si dejan horadaron a mis pies, queda muy fuerte y muy cercano a la visión que nosotros tenemos de la muerte del Mesías. Entonces es más fácil decir, no, ustedes están traduciendo mal el versículo, pero vuelvo a decir, nunca hay una ingenuidad al traducir, sino que hay una intención de acuerdo a lo que yo quiero apoyar, a lo que yo quiero apoyar a un punto de vista, ¿no es cierto? El tema es que si uno mira todo el contexto del Salmo, es evidente que el Salmo está hablando del sufriente siervo de Dios. Todo el Salmo, no es solamente un versículo, todo el contexto nos habla de una descripción, de un desgarramiento, de un corazón que explota, de todo lo que, la muerte del Señor como fue. Pero esa simple palabra se puede leer de las dos formas, ¿sí? Podemos leerla como león o leones, o podemos leer como perforaron, horadaron. Y cambió con el tiempo, fue cambiando en el ámbito judío, fue cambiando. Hoy día el judaísmo ortodoxo, sine qua non, traduce leones, porque les hace demasiado ruido poner horadar. Es un ejemplo, ¿no? Muy interesante, gracias, pastor. Muy interesante el rol de la traducción, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, sí, eso es totalmente. Clave el rol de la traducción. Esto nos debe animar realmente a buscar ese tiempo para poder empezar a considerar algún estudio de hebreo bíblico para mejorar nuestra lectura y que los lentes empiecen a ponerse más nítidos, ¿no? Acá tenemos al hermano Soto, lo tengo acá enfrente, el hermano Soto de Chile, quizás quiera compartir algún parecer. Pedro, bienvenido. Bienvenido, no, muy agradecido, me siento muy grato verdaderamente. Yo siempre tuve una duda, se lo pregunté el otro día al pastor Agustín Marsal, con respecto a la familia Fernando Montenegro. Yo conocí un pastor, Javier Montenegro, él estaba en Beersheba. No sé si tienen alguna relación. El pastor Javier Montenegro y yo tenían una comunidad en Beersheba. Bueno, yo a él lo conocí en Tel Aviv y quedé siempre con la intención de poder visitarlo y la verdad no pude, después vino la pandemia, me fue imposible. Eso es solamente con respecto a la familia Montenegro, quiera Hashem que sea así. Lo otro que me llamó mucho... Hola, discúlpeme hermano, ¿Sí? Hermano Soto. Sí. La semana que viene voy a estar reunido acá en New Jersey, Dios mediante, con el hermano Javier Montenegro. Él es mi hermano. Justamente estamos por tener una reunión, un evento aquí en Indiana, y él está viniendo de Israel vamos a encontrarnos antes aquí en New Jersey antes de... Él es mi hermano. Tenemos una amiga chilena que ya está en la presencia del Santo Bendito en común. Ella ya no está con nosotros, Cecilia Albornoz Cohen. Ella era misionera y vivió mucho tiempo precisamente en Beersheba y trabajaba también muy a la mano con Javier. Entonces hay hartas cosas que nos unen Bueno. Por eso hacía mención. Te doy las gracias por esa noticia. Qué bueno, un abrazo. Sí. Y la otra cosa que quería comentar a modo de comentario que me sucede a mí con los fariseos.
Yo en Chile visito bastantes iglesias cristianas y claro, me presento como lo que soy. Pertenezco a la comunidad judía mesiánica Bnei Adon Olam, acá en Chile. Pero cuando expongo, me dicen, usted es muy fariseo, muy fariseo. Yo lo escucho, le presto mucha atención, le digo que efectivamente sí, y después le cito Mateo 23, cuando le dice, mira, aquí está hablando Jesús, aquí a los discípulos, y mira lo que dice, estas son las cátedras de Moisés, estas son las escuelas de Moisés, aquí enseña Moisés, y mira, aquí se sientan fariseos y escribas. ¿Qué es lo que dice? Les digo, a ellos escúchenlo. Hagan lo que ellos dicen que hay que hacer. No hagan como ellos, que dicen y no hacen. Pero ese texto intento explicárselo y me es muy difícil, pero tengo un elemento de apoyo que si el santo bendito, como decía nuestra pastora Fernanda, si Pablo, que es un erudito, y él se presentaba como fariseo de fariseo, imagínense qué queda para uno, ¿verdad?, que está enseñando de acuerdo a esta estructura. Y otra cosa bastante interesante que nos resulta con Pablo, que Pablo llevaba cartas de los principales. Cuando él se presenta ante el rey Agripa, se presenta y ante los mismos discípulos le dice, mira, que llevaba cartas de los principales cuando recibe, realmente se encuentra con Mashiach. Pero curiosamente les digo yo, Pablo era fariseo. ¿Y por qué llevaba cartas de los principales que eran saduceos? ¿Qué relación hay acá que lo dejas interesante? ¿Por qué a Pablo, siendo un fariseo, sí lo atendían, lo escuchaban y le otorgaban credenciales para que fuera a Damasco a apresar a aquellos que revolucionan el mundo en esa época? Bueno, en realidad es bastante interesante el espíritu fariseo que tenemos algunos, creo que yo lo tengo, por la forma de lo estricto en cuanto al estudio y a la palabra. Así que yo solamente les doy gracias, me alegro conocerlos, querida Fernanda, querido Pastor Fernando, y quizás algún día llegará el momento en que nos abrazemos, no sé dónde, Estados Unidos, en Chile, o quizás en Israel. Baruch Hashem. Gracias, hermano Pedro. Qué lindo escucharte y veo que estamos acá rodeados, los gentiles estamos rodeados por los, los maestros de la perspectiva hebrea y siempre recuerdo ese versículo donde Pablo le dice a Timoteo, porque me es dado la tarea, tengo el llamado o algo así, de enseñar el verdadero evangelio a los gentiles. Y eso se está cumpliendo cada vez que tenemos maestros de la perspectiva hebrea, con un sentir de enseñar a la iglesia gentil y es una honra para nosotros y es un cumplimiento de una promesa y también de un pedido de oración que hemos hecho al Señor. Y así que gracias a los tres, a Fernanda que ha sido la expositora, que es la expositora de esta charla, la 49, a su esposo Marcelo, Pastor Marcelo, que siempre interviene y siempre colabora y está muy atento, y ahora el hermano Soto, que se ha sumado desde Chile, así que no sé cómo seguimos con esto. Es para ahora comerse una picada, ¿no? Una rica picada entre todos y decir, bueno, acá estamos. Así que invitamos a quien más quiera abrir o levantar la mano para compartir algo respecto de lo que estamos hablando sobre los lentes judíos. Mi pregunta sería un acercamiento al hebreo bíblico. ¿Es muy difícil para una persona que no conoce nada de esto o es algo que ustedes pueden decirnos? Pienso que debe ser hermoso porque uno se adentra en la Biblia, pero ¿es algo que es intelectualmente difícil? Mira, yo enseño hace muchos años hebreo. No es imposible, yo siempre digo que para mí el inglés me resulta más difícil que el hebreo, porque la gramática hebrea es más parecida al español que el inglés, pero el tema, el desafío siempre es en el alumno, en que el alumno estudie. Siempre está del lado del alumno, el ser constante
en estudiar lo que uno le da, pero para mí es algo que no es imposible de alcanzar, no es algo, no es imposible. Muchas gracias. Yo por ahí no soy muy de la venta, sino yo le estaría vendiendo que estudien conmigo hebreo, hebreo bíblico a todos, pero no es lo mío, no me sale tener que Pero bueno, vender algo. Pero le digo la verdad, no es algo difícil, porque bueno, yo aprendí en Israel cuando nosotros hicimos Aliyá. Aliyá es la inmigración o la subida a la tierra, la inmigración de los judíos dispersos cuando tenemos el derecho a regresar, y el método con los que nos enseñaron hebreo es un método de enseñanza para adultos, un método desarrollado por personas sumamente capaces que diseñaron este método de estudio para adultos cuando se empezó, antes de que se establezca el Estado de Israel, antes del 48, cuando empezaban a llegar las inmigraciones y se empezaron a hacer escuelas para adultos, y para que todos, imagínense que venían judíos de todas partes del mundo, empezaban a ir a la tierra y tenían que aprender el idioma que iba a unificar, primero porque era el idioma del pueblo, y por otro lado porque tenía que unificar a todos que hablaban, era tipo una Babel, por decirlo, todos hablando distintos idiomas, bueno, ¿y en qué nos comunicamos? Entonces dijeron, no, acá el hebreo tiene que ser para todos, y es lo que se logró con estas escuelas para adultos. Y realmente para mí el sistema que tiene es maravilloso, ¿no? Gracias a ese sistema yo aprendí a mis 30 años, aprendí hebreo y lo aprendí, pero tengo que reconocer algo, yo estudiaba, o sea, me enseñaban, pero yo dedicaba tiempo a estudiar el hebreo. muy bien. Bueno, quizás te podemos ayudar a promocionar. ¿Están haciendo cursos últimamente? Mira, este año nos hemos dedicado a pastorear la congregación, entonces yo tampoco promocioné nada porque estábamos más enfocados en la congregación nueva que teníamos que pastorear en New Jersey, entonces estuve más abocada a eso, pero Dios mediante, tal vez este año pueda empezar a dedicarme un poquito más a lo que es la enseñanza. Por eso te decía que hace mucho que no manejaba el Zoom, no me acuerdo ni cómo subir imágenes, porque yo estuve muy desconectada del Zoom este año, porque estuvimos muy enfocados en pastorear la iglesia en New Jersey y pastorear a la distancia la iglesia acá en Corrientes, donde estoy en este momento, ¿no? En este momento está mi esposo en New Jersey y yo estoy acá por un mes, vine a Corrientes a atender la iglesia acá en Argentina. Entonces, creo que ya este año vamos a estar un poquito más, con más tiempo tal vez, si Dios lo permite, para retomar los cursos y esas cosas. Bueno, en ese momento entonces vamos a hacer la promoción y vamos a difundir los cursos, así nos animamos. Y yo tenía una pregunta, si no hay más preguntas, o por ahí que vos pudieras hacer quizás el pastor Marcelo también y el hermano Pedro, sobre cómo ven la integración de la iglesia con todo esto que el Señor mismo está haciendo esta restauración de los lentes, ¿no? Vemos que hay una acción gradual de Dios, un llamado a la iglesia, y eso para nosotros es algo que hace 5 años no estaba. Sinceramente, hace 5 años, en 5 años cambió, antes de la pandemia, ¿no? Cambió, Dios hizo un cambio, ¿no? Yo noto que hizo, quizás, no sé si son 5 años, pero hizo un cambio en las motivaciones de la iglesia. ¿Cómo ven ustedes de acá a 5 años todo este desarrollo de las lentes judías, o esto de mirar o descifrar el texto con las lentes hebreas? Y con esto podríamos ir cerrando, y así también nos animan ustedes que tienen ese conocimiento y la identidad también, que han trabajado en esa identidad, ¿no? Que Dios ha recuperado esa identidad para ustedes. Así que los escuchamos. Marce, Bueno. sí. Pastor. Ahí ya le quería dar la palabra a él y ahí levantó la mano así. Sí, por ahí nos gustaría que, sí, no sé si puede encender la cámara, pastor, así lo ponemos. Sí. ¿Sí? Sí, acá estamos, vamos a tratar de tener el cara ahí. Sí. Bueno, hola a todos. El tema tiene mucho que ver con lo que se viene hablando.
El tema es cómo leemos el texto que hemos leído por 2000 años como iglesia, con esta nueva luz, como decís vos. Porque la nueva luz siempre nosotros enseñamos que implica una nueva responsabilidad. Ese es el punto. Entonces la luz implica responsabilidad. Vos sabés también que a mayor responsabilidad, mayor libertad. ¿Sí? Porque la verdadera libertad viene con la responsabilidad. Ahora, vamos a la esencia. Te voy a dar un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo y vamos al nudo del asunto. Jesús nos mandó con una comisión a todos nosotros, y Yeshua nos mandó con una comisión de hacer discípulos. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en todas las líneas que Jesús nos mandó a hacer discípulos. Ahora, tenemos que releer la palabra discípulos. Porque en el contexto hebreo, discípulos es talmidim. Quiere decir estudiantes. No seguidores, estudiantes. Y la iglesia evangélica latinoamericana no tiene una mentalidad de estudiar. Porque hay un costo en estudiar. Y en el judaísmo nosotros tenemos incorporado en la sangre estudiar. Es parte de nuestra esencia. Desde que somos pequeños leemos y leemos y estudiamos y releemos. Entonces, de repente trabajar con los hermanos evangélicos que quieren meterse al judaísmo pero sin estudiarlo es muy peligroso. Porque terminan en cualquier cosa. Como decía hoy la pastora, se quedan en lo externo. Se quedan en el ritualismo externo, sin entender siquiera lo que están haciendo. Y eso es el peligro de esto. O sea, tenemos que releer el mandamiento. Vayan y hagan talmidim, del verbo lilmot, que es estudiar. Vayan y formen para mí, ganen para mí. Dice, bautícenlos, ¿y qué cosa? Enséñenles. Bautícenlos y enséñenles. ¿Cuáles son las iglesias que están enseñando verdaderamente? Vos te vas al culto, hoy el culto está enfocado en otra cosa. El sistema de reunión está enfocado en otra cosa, que no necesariamente son cosas reprobables. Estamos hablando de un fuerte énfasis tal vez en la música, un fuerte énfasis en la adoración, cosas que son loables. Pero el tema es que eso se está haciendo sobre un vacío de conocimiento, sobre un vacío sin fundamentos a veces. Ni siquiera, no podemos, o sea, requiere una visión, ¿cómo te diría?, de pagar un precio muy alto para este proceso, esta transformación. Y sinceramente es como un trabajo de hormiga lo que se hace. Ahora nos pasó hace muy poquito que nosotros fuimos invitados con la familia, bueno, estuvimos ministrando acá cerquita en Nueva York, enfrente donde vivimos, y una congregación, era un aniversario. Me invitan a predicar, fui y predico por el aniversario, un honor muy grande ser invitado a un aniversario de una iglesia a predicar, me voy, predico, y después me acerca el pastor y la gente, los líderes me acercan en el almuerzo y me dicen, qué bueno que estuvo el estudio, me dicen. Yo no hice ni un estudio. Pero esa palabra que usted compartió, no, eso fue una prédica, eso no es un estudio. ¿Y cómo sería el estudio? Y sería lo mismo, pero mucho más profundo, mucho más desarrollado, tenemos que sentarnos. Bueno, haciendo la corta, me invitaron y se armó esto ahora, y tenemos un lugar, y empezamos con 16 estudiantes, que nos sentamos a estudiar la palabra en esa congregación, con el pastor avalando esto y el pastor diciendo, nosotros queremos esto, nos quedamos con ganas de más, queremos profundizar, queremos estudiar. Una iglesia con una disposición muy linda, un liderazgo muy lindo, muy dispuesto, porque tal vez faltaba la oportunidad de encontrar ese canal, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué estamos buscando? Entonces, para mí es un trabajo desafiante, pero que básicamente, como decía hoy Fernanda, el tema no pasa por ahí por la oportunidad o la dificultad, por ahí pasa por el tema de tener claro de qué somos.
si yo me considero un discípulo porque soy simplemente un seguidor, o soy un discípulo en el sentido original del término. Soy un estudiante. Un estudiante. Uno que sigo porque estudio. ¿Sí? Porque te vuelvo a decir, no es una cuestión de que llegue a un lugar, no, es una forma de vida. Incorporar el estudio como forma de vida, como forma de fe. ¿Sí? Como hace el hermano Soto, que evidentemente se pasa estudiando como forma de vida, o sea, como este concepto que él decía de los fariseos, y cuando uno empieza a darse cuenta que tenemos tanto para aprender de los fariseos, que Jesús por ahí cuestionó sus prácticas, pero no sus enseñanzas. Jesús se alineó muchísimo con la enseñanza farisea, no así con la enseñanza saducea. Entonces, bueno, eso es más o menos mi punto de vista, ¿no? Gracias, pastor. Me imaginaba que venía el tema de la responsabilidad. Es así. Y también pienso en que hemos sido muy reduccionistas cuando citamos palabras de Jesús. Como decía pastora Fernanda, de quitar el contexto hace que seamos reduccionistas y nos quedemos con una parte y después lo repitamos. Después es algo vacío. Gracias. Por favor. Hermano Pedro, ¿algo que quieras compartir? No, gracias, yo estoy disfrutando este momento, estoy muy contento escuchando. ¿Podría decir algo? Sí, por supuesto. Sí. Yo realmente me encantó la charla, la clase, porque también ha sido una clase porque aprendí algo. Y lo que me quedó bastante bien, o sea, bastante, y lo que observo yo, lo que destacó tanto el pastor Montenegro y como su esposa, también en 2 puntos de la unidad que debemos tener, y en particular la unidad en cuanto a la palabra, ¿no? Que muchas iglesias tienen más en cuenta en enseñar solamente la parte Nuevo Testamento y dejan el Antiguo Testamento. Entonces, eso creo que es un error de muchas iglesias, y también lo que dijo el hermano, ¿no? Montenegro, el esposo, también, estoy de acuerdo con lo que dijo él, y eso ocurre en muchas iglesias, y que yo siempre destaco que no se hace una enseñanza de la Biblia en sí, sino se hace una prédica. El pastor hace prédicas y dejan la enseñanza de la Biblia por decir, bueno, vamos a estudiar los miércoles, por ejemplo, todos los miércoles vamos a hacer un estudio profundo del libro de Juan, por ejemplo, todo Juan, así un capítulo 1, 2, y estudiándolo, escudriñando las escrituras bien profundas, ¿no? En lo que más uno pueda. Eso es lo correcto para mí, ¿no? Y lo que destacan estas personas. Y bueno, en cuanto a la interpretación hebrea, la verdad que recién lo escuché yo a él la otra vez por este medio, y también ahora su esposa, me pareció muy interesante, muy rico en poder aprender eso, sería hermoso. A mí siempre me encantó todo, ¿no? Esto, y bueno, bueno, eso muy lindo, me gustó. Que Dios los bendiga y que podamos seguir enriqueciéndonos, ¿no? Y que realmente podamos tener esa unidad, inclusive en la unidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque yo veo a las iglesias apartadas, o sea, por denominaciones, y a veces entre la misma denominación también hay, digamos, divisiones como que se encierran, que son una, y que no hay una unidad en cuerpo de Cristo como con las otras iglesias. Eso siempre observo yo, y oro siempre por eso, ¿no? Por la unidad en cuanto a las iglesias, porque Dios es uno, Jesús es uno, o sea, es uno, la unidad. Entonces, pero los pastores lo tienen dividida la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que se debe unificar, digamos, ¿no? Porque la iglesia es una, Dios es uno,
no puede el hombre estar dividiendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. El hombre lo divide. Bueno, eso, gracias y bendiciones. Muy linda la charla, Gracias. la clase. Gracias. Bendiciones. Gracias por tus oraciones y por tu sentir. Bueno, justamente TJC2, ahora vamos a volver a Fernanda y vamos a ir cerrando para que ella diga sus palabras. Justo TJC2, nosotros oramos en todo el planeta a nivel global por esas divisiones, pero por la primera división que tiene que ver justamente con este divorcio de la lectura hebrea de la Biblia. Y eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, con esa primer gran herida por la que siempre oramos, para que como efecto dominó el Señor restaure estos 2000 o 1800 años de tanto desencuentro, pero también desencuentro para empezar con la lectura desde el texto original. Así que gracias, Edith, y a los que están escuchando. Vamos a darle lugar a María Fernanda, que es nuestra invitada especial, que ella, junto con el pastor Montenegro, si también lo desea, y el hermano Soto, pueden hacer una oración. Esto es algo bien intencional, lo que vamos a pedir, para que este río siga fluyendo, siga corriendo, este río del Espíritu en el cuerpo gentil. Amén. Amén. Fernanda, si quieres decir algo más, estás más que invitada. Yo solamente quiero decir algo con respecto a lo que preguntaste o pediste una opinión ahí a lo último. Es que yo creo que hay un velo que se descorrió con respecto a Israel en cuanto a la iglesia. Es como que pudo empezar a ver, la iglesia empezó a vislumbrar las raíces hebreas de la fe, las raíces hebreas del Jesús al que amamos, y yo creo que de eso ya no hay vuelta atrás. Creo que de acá en adelante cada vez más personas van a empezar a acercarse. El tema es que si no nos acercamos a través de la palabra, corremos el riesgo de irnos por los actos externos. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? Siempre el acercamiento a Israel tiene que ser a través de la palabra, porque es lo que nos va a mantener alineados. Si corremos la palabra y nos vamos a todo el resto de literatura que hay alrededor del judaísmo y de Israel, corremos el riesgo de irnos y ahí tampoco hay vuelta atrás. Uno también se puede perder en eso. Entonces, creo que estamos en un camino hacia este descubrimiento y encontrar cada vez más y profundizar en nuestras raíces judías, pero hay que hacerlo a la luz de la palabra, y que la palabra sea como esa plomada, ¿no? Sea esa plomada que se tira e ir por ese camino. Buenísimo. Sí, amén. Que así sea. Bueno, entonces, si les parece, el pastor Agustín no está, el director de la Visión TJC2 está en viaje, pero manda sus saludos. Amén. Para todos y especialmente para los hermanos Montenegro y para cada uno de los que se ha sumado hoy a este Zoom. Así que esperamos su oración en esta dirección. Amén. Perfecto. Perfecto. Pastora María Fernanda, Pastor Marcelo, ¿me permiten? Comienzo yo la oración, ustedes concluyen. Amén. Bien. Bendito eres tú, Dios nuestro Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres. Abacados, maravilloso es este momento, Padre Celestial, en que se encuentran reunidos otra vez, Señor, de estos medios tus hijos. Aquí está tu pueblo, aquí están tus pequeñitos, Padre mío. Disfrutando y viviendo, Señor, estos momentos maravillosos de la palabra, de lo que tú tienes, cómo nos entregaste el mensaje y cómo debemos entenderlo. Gracias por los maestros que tú estás levantando en esta hora, Padre Celestial, para guiarnos por la senda correcta. Te doy gracias, Señor, mi corazón está feliz, estoy contento, Padre mío, por encontrarme una vez más con los míos, con mis hermanos, con tus pequeñitos, Señor, con ellos. Padre, gracias, gracias, gracias te doy. Sé que tu venida está tan próxima, Padre mío.
Sé que el día y la hora no lo sabemos, Padre, pero tú venías, las señales están dadas a cada uno, y eso, Señor, me motiva a avanzar y más, a dedicarle más tiempo, Señor, a hablar de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, Padre mío, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los líderes que están levantando. Gracias por TJC2. En Yeshua, nuestro Mesías, Padre, solamente tengo gratitud para ti. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Padre nuestro, quiero darte gracias por este momento, Señor, por este tiempo de comunión, por este tiempo de compartir con hermanos de diferentes lugares, Señor. Señor, unidos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Señor, una vez más, Señor, queremos pedirte, como decía María, que seamos intencionales en esta oración, Señor. Queremos pedirte, Señor, para que este fluir, este sentir, Señor, que se ha despertado, Señor, de unirnos la iglesia a Israel, Señor, no se detenga, Señor. Sabemos que es un fluir, un río que está corriendo, Señor, y te pedimos que podamos ir al mismo tiempo que tú vas, Señor. Señor, que así como tú llevas ese río, Señor, que podamos seguir el ritmo de tu río, Señor. Que no nos atrasemos, que no nos adelantemos, Señor. Que podamos ir, Señor, a tu tiempo, a tus tiempos, Señor. Y entendiendo tus tiempos, entendiendo que Israel es tu reloj, como decía María al comienzo, Señor, entendiendo los tiempos proféticos, Señor, no quedándonos ninguno afuera, Señor, sino teniendo entendimiento y sabiduría de tus tiempos, Señor. Gracias, Señor, por este ministerio, gracias por todos los que llevan adelante este ministerio, Señor. Gracias, Señor, por el esfuerzo, la dedicación, Señor, y Señor, que podamos estar juntos en un mismo espíritu, Señor, extendiendo tu reino y extendiendo la visión de tu reino donde tú nos pongas y donde tú nos mandes. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén. Señor, yo quiero darte gracias esta tarde por compartir este tiempo de comunión con mis hermanos. Gracias, Señor. Pensaba en este versículo que dice que para el que tiene, Señor, para el que está saciado, dice tu palabra, desprecia el panal de miel. Pero para el que tiene hambre, aún lo amargo es dulce, Señor. Sabemos que tu Torá, sabemos que tu sabiduría es como la miel, Señor. Sí, Señor. Pero si la gente está saciada de otras cosas, no va a despreciar tu Torá, Señor. Va a despreciar tu palabra. Sí, Señor. Señor, por eso te pedimos que esta bienaventuranza que tú dijiste en el Sermón del Monte, Señor, que bienaventurados los que tienen hambre y sed, Señor. Amén, sí, Señor. Yo te pido que levantes una generación hambrienta y sedienta, Señor, Sí, Señor. de tu palabra. Oh, Una sí, generación que se anime a crear el vacío, Padre. Te pido, Señor, una generación que no se quiera saciar con cosas que no alimentan, Padre. Con cosas que tal vez son como la comida chatarra, Señor. Que llena, pero no alimenta, no nutre, Señor. Sí, Señor. Padre, te pido, Señor, que abras los ojos, que sigas abriendo los ojos, que sigas corriendo el velo, como decía Fernanda. Y te pido, Señor, que sigas utilizando el ministerio de los hermanos, Señor, de TJC2. Sí, siga utilizándolo, Señor, para crear puentes, sí, para Señor. generar este interés, para generar esta comunión, Señor, entre hermanos de tantas geografías diferentes, tantos lugares, tantas líneas diferentes, porque en definitiva en ti somos uno, Señor. Amén. En ti somos uno, Jesús. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y sigue dándonos oportunidad de seguir sembrando, esparciendo tu palabra, de seguir creando lazos de comunión, puentes de unidad, Señor. Sí, Señor. Haznos mensajeros de paz, mensajeros de reconciliación, mensajeros de amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor. Oh, sí, Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén a todas estas oraciones.
Gracias. Amén. Gracias por esta bendición. Gracias, Pastora Fernanda, por tu tiempo, tu dedicación. Y también, Pastor Marcelo, siempre bienvenido. Lindo verlos juntos. Y Pastor Soto, Pastor, o hermano Soto, no quiere que le llamen pastor, el hermano Soto. Gracias porque estamos muy felices de estar en conexión con Chile también. Amén. Y tenemos hermanos, creo que hay de Venezuela. Ahora vamos a ir ya cerrando. Tenemos en 15 días otra charla, pero queremos quedarnos con lo que hoy recibimos. Amén. Porque hoy recibimos algo precioso, una enseñanza y además ánimo y también exhortación. Y eso es muy bueno, lo necesitamos. Gracias. Amén. Y bueno, ese es el momento de la pizza que siempre decimos. Vamos todos a cenar, no sé en qué horario están, pero ahí estamos. Que tengan... Shalom a todos. Gracias Shalom, shalom. a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.